Está con nosotros el señor Alejandro Fernández, el prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados. ¿Cómo anda, doctor? Todo bien, ¿y vos? Muy bien. Aquí estamos, nos está acompañando Alejandro. Y nos trajo una visita, que es el doctor Gaspar Spallanzini Zingaretti, secretario del Juzgado de Familia número 10 departamental. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bien, acá estamos un día complicado hoy, pero bueno, acá... Bienvenido y muchas gracias por estar. Además, estuvimos charlando con Gaspar. No iba a decir egresado del glorioso San Antonio de Padua, pero no, usted se fue antes. No, me cambié de escuela en la crisis del 2001. Ah, está bien. Así que... Pero fuimos al mismo colegio, por lo menos primaria, metimos ahí. Él es unos años menor. Yo fui con el hermano. Así Correcto. que nada, estábamos Viejos recordando conocidos. No, yo no recuerdo si y tuvimos por ahí algún cruce hubo, claro. pero... Bueno, muy bien. Nos metemos en el tema de hoy que tiene que ver con el proceso de alimentos. Y le vamos a pedir a Gaspar que nos haga una introducción del tema para ponernos en este proceso y después evacuar cualquier tipo de duda. Bueno, muchas gracias. La idea, por lo menos lo que veníamos a charlar esto hoy, era justamente dentro del Foro de Familia, ¿no? Que es en el que me desempeño. Uno de los procesos que se van desarrollando es justamente el proceso de alimentos. Es un proceso judicial, desde ya, en el cual lo que se busca es, luego de transitar por distintas etapas, llegar a una sentencia que determine, ¿no?, una cuota alimentaria. ¿Bien? Si bien ese es un pequeño resumen, me gustaría mencionar, ¿no?, como ciertas consideraciones previas, como es que en el derecho de familia rigen ciertos principios que son inherentes a cualquier tipo de proceso. En este caso puntual, por ejemplo, es que es el de la solidaridad familiar. Justamente el derecho alimentario tiene como basamento este principio, la solidaridad familiar, que es la colaboración entre los miembros de la familia para afrontar determinadas situaciones, ¿no? Por eso, la ley establece justamente la obligación de prestar alimentos entre parientes. Por ahí el caso más común, o lo que vemos más a diario, es entre padres e hijos, ¿no? Pero bueno, por ahí también hay otros supuestos que bueno, la idea es profundizar un poquito ahí en el tema de padres e hijos, ¿no? Hoy. La obligación alimentaria justamente tiene un contenido, ¿no? ¿Qué se pretende cubrir con esta obligación alimentaria? Todas las que sean las necesidades, la satisfacción de las necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta y habitación, ¿no? Se llama alimentos, pero no es solo respecto de específicamente Exacto, no es alimentos, solamente concepto. llenarle la panza al hijo, sino vestirlo, educarlo, si está enfermo, afrontar los gastos de salud, bien, que tenga un lugar donde vivir, bien, entonces es más abarcativo. Proveerle una vida digna, digamos. Exactamente, y dentro de las posibilidades de esa familia, ¿no? Que esto es algo que hay que tener en cuenta también. Desde ya que uno siempre dice, ¿no?, ojalá que uno de los hijos pueda darle todo, ¿no? Pero siempre es dentro de las posibilidades que tiene esa familia. Bien, entonces, y la manera de cumplir con esta obligación alimentaria, ¿cuál es? Una prestación dineraria. También se puede en especie, pero siempre es recomendable, ¿no?, una prestación dineraria. Que se mantenga durante el tiempo. Lo que se estila es que sea mensual, quincenal, bien. ¿Para qué? Para que justamente, como lo que se pretende es satisfacer estas necesidades, que el niño o adolescente tenga todos los meses, en verdad todos los días, acceso a esas prestaciones, ¿no? Justamente el deber alimentario en materia de niños y adolescentes es una manifestación y nace de lo que sería la responsabilidad parental, que es este ejercicio de los padres, de sus derechos y obligaciones como tales respecto de ellos, ¿no?, en la crianza. Bien. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, lo que es el proceso en sí de alimentos, ¿no?, lo tenemos legislado en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, pero a la vez, ya desde que se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, se introdujeron ciertas, en su momento eran más novedosas, hoy ya con un par de años de código, ¿no? Uno sí sigue refiriendo un poco a veces al nuevo código, pero bueno, ciertas pautas generales, ¿no?, para este tipo de procesos y otros de familia. Entonces, encontramos normas procesales en el Código de Fonda, que esto, por ahí para los que somos abogados, generó algún resquemor al principio. Pero en materia alimentaria justamente encontramos varias, ¿bien? El proceso en sí
se va a iniciar con este pedido de cuota alimentaria, con una demanda, ¿no? Esa demanda tiene que cumplir con ciertos recaudos. Entre ellos se tiene que acreditar el vínculo o el título mediante el cual se peticiona esa prestación alimentaria. En el caso de un papá respecto de su hijo, bueno, con la partida de nacimiento correspondiente, ¿no? Como para decir, bueno, yo soy el papá o la mamá, puedo pedirle al otro progenitor la cuota alimentaria correspondiente. Al momento de presentar esa demanda, también hay que denunciar el caudal económico de la otra persona. Bien, parece una obviedad, pero hay que hacerlo y muchas veces no se hace. Entonces, ¿qué pasa? Si no les brindamos estas pautas al juzgado, al organismo que va a intervenir y que va a resolver, después pasa el momento y después no se cuentan con esos elementos para poder resolver. Bien, entonces es importante el vínculo para poder dar inicio al expediente y al proceso en sí. El caudal económico del demandado para después poder determinar, bueno, el nivel de vida o qué prestaciones se pueden llegar a cubrir con la cuota que se vaya a fijar. Y obviamente todo lo que es la documentación que uno posea, ¿no? Vamos a ponerlos, no sé, en el rol de una mamá que pretende una cuota alimentaria respecto del progenitor no conviviente. Y bueno, los gastos que hace a diario, si el chico tiene alguna actividad, las constancias o documentación del acceso a esas actividades o gastos, un club, inglés, y los gastos cotidianos, ¿no? Justamente de manutención, ¿no? Todo eso debe estar incluido, digamos... Al momento de inicio, ¿bien? Eso establece Bien. la ley, que al momento de iniciar el expediente tiene que acompañar todos esos elementos. Además, Claro, y que no es, digo, como puede suponerse en algún momento, tal vez que por el nombre indica eso, como decía Claro. Alejandro, el proceso de alimento, no es solamente la prestación o para la subsistencia, digamos, ¿no? Sino que hay que, esto lo determinará el juez, pero tiene que sostener un determinado nivel de vida que venía teniendo el menor. Exactamente. Entonces, por eso es importante todo esto, porque si de repente llega esa presentación con la cual se da inicio y no están esas documentaciones, después procesalmente precluye la oportunidad, ¿no? Ahí no me quiero meter mucho porque es más una cuestión técnica, pero entonces pues está bueno ya acompañar todo eso de entrada. ¿Por qué además? Porque ya de entrada uno le da al juzgado, ahí digo a nosotros, ¿no? A este lado del mostrador, la posibilidad de determinar lo que serían los alimentos provisorios, ¿bien? Que van a ser justamente una cuota provisoria, mínima podríamos decir entre comillas, que va a regir durante la tramitación del proceso. ¿Por qué? Porque el hecho de iniciar la demanda ya hacen hacer una presunción, podríamos decir, de que esa persona, ese niño, esa familia necesita esa prestación alimentaria, ¿no? Creo que nadie inicia un juicio porque tiene ganas. Entonces, ya con esa presunción, el juzgado va a estar en condiciones y con todos estos elementos de decir, bueno, teniendo en cuenta que el señor, por ejemplo, no el papá, gana tanto o trabaja en tal lugar, bueno, podemos, mientras tanto, ¿no? Mientras dure este proceso, fijar una cuota provisoria. ¿Bien? No tener que esperar hasta el final del juicio para quien necesita recibir esta cuota. Es que partimos de la necesidad. Acá ya nacés del hecho de que hay una necesidad alimentaria, ¿bien? Que contempla todo esto que hablamos de contenido, ¿bien? Una vez que se inicia el proceso, se ordena además la producción de la prueba, o sea, por eso también es importante de estas posibilidades de conocimiento de qué trabaja la otra parte, en qué se desempeña o qué ingresos tiene, como para poder después el juzgado, por ejemplo, librar prueba informativa, evaluar los movimientos que tiene a nivel económico para ir recolectando estas pruebas, estos elementos, para dictar sentencia después. ¿Bien? Y se va a fijar una audiencia. En esa audiencia, justamente uno de los principios del derecho de familia que está en el Código de Fondo es esto, ¿no? La conciliación, ¿no? El poder darle el espacio a la familia a autocomponer su situación familiar, ¿bien? Según el organismo, se puede tomar ante el Consejo de Familia, ante alguno de los funcionarios, ¿no? Ante el juez, obviamente, y intentar a las partes a llegar a un acuerdo. Y si hay un acuerdo, que siempre es lo que uno pondera, se homologa ese acuerdo judicialmente y termina el proceso de alimentos. Y hasta ahí pareciera que fue todo... todo muy sencillo. Todo muy sencillo, todo muy cortito, que es lo que establece la ley, justamente. Un proceso expeditivo, rápido. Pero bueno, a veces, lamentablemente, en la práctica, los tiempos se dilatan un poco más porque dependes de notificaciones, de notificar a la otra parte la demanda. No quiero entrar a las distintas
Sí, una de las cosas que imagino suelen suceder y por un tema laboral que atraviesa nuestro país es la situación de trabajadores no registrados que complica un poco la situación, ¿no? Bueno, es bueno que lo menciones porque ante el trabajo informal, a ver, el adagio este de que el juez tiene que resolver sin importar la oscuridad es aplicable a todas las ramas del derecho. Entonces, si no pudiéramos determinar exactamente los ingresos de la persona, si no pudiéramos determinar de qué trabaja, pero con distintos elementos vamos arrimando situaciones, un testigo que dice, y sí, no sé, trabaja en la construcción, el otro, y yo no sé, maneja tal auto, ¿no? Podemos ir recolectando elementos, está bien, no tiene un ingreso fijo, pero podemos presumir, ¿bien? O si está esta informalidad, ¿no? ¿Qué podemos hacer para poder resolver? Y bueno, se puede recurrir a, por ejemplo, por ahí les suena lo que es el índice de crianza, ¿no? Es un índice que justamente es una herramienta que muchos juzgados utilizan y que lo que establece es los gastos o lo que cuesta la canasta familiar hoy día, ¿bien? Entonces, sabemos que una familia o determinada etapa de un niño cuesta tanto, ¿no? Claro. Entonces eso le da elementos al juez, al organismo, como para poder resolver. Y si no, bueno, también se recurre mucho a lo que por ahí es el salario mínimo vital y móvil, que también es otra presunción de ingresos, si vamos al caso, ¿no? Y que en el trabajo informal, bueno, muchas veces colabora y ayuda para poder resolver. Que bueno, en la sentencia se puede llegar a contemplar la posibilidad de actualización de esa cuota. Porque te tomo lo que me decís de la situación del país, ¿no? A veces cuando hay contextos inflacionarios, fijar una cuota alimentaria fija de, no sé, 100.000 pesos, y por ahí dentro de 6 meses, un año, quedó inerte, ¿no? Porque aumentó todo. Ahí no hay cláusulas de indexación. Se puede sí. pactar o se puede fijar. Por eso Claro. está bueno esto de fijarlo, por ejemplo, atarlo a salario mínimo vital y móvil, un porcentaje de ese salario mínimo, un salario mínimo completo, 2 salarios mínimos vital y móvil, dependiendo la cantidad de chicos, ¿no? Esa posibilidad está y incluso han habido sentencias de la Suprema Corte, de la Corte Suprema, en la cual establecen esto de, en países como el nuestro está bueno hacerlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque también es una política judicial. Si uno no busca esas posibilidades de actualización automática, genera más expedientes judiciales. Dentro de un año, un incidente de aumento de cuota alimentaria. Y así sucesivamente. Entonces, ¿Qué pasa cuando, de hecho, hemos visto algunos casos, los que más se repercuten son cuando los jueces se ponen creativos, ¿no? Ante la falta o el incumplimiento del proceso de alimento, esto de, no sé, te cancelo la suscripción a tu club de fútbol o no podés ir a determinado lugar. bueno, con la reforma del código, vuelvo a lo mismo, ya tiene un par de años, se establecen esta facultad del juez, ¿no? Para poder encontrar mecanismos alternativos de cumplimiento de esa sentencia, ¿no? Que a la par va generando deuda, además. Sí, la deuda se va generando y después está la posibilidad de ejecutar esa deuda, si hay bienes, sobre los bienes, sobre el sueldo, entonces eso sí, eso desde ya. Pero, por ejemplo, esto de cancelar, no sé, la suscripción a un club, no poder no poder salir del país, viajar al extranjero. Se supone que si no tenés plata para pagar la cuota, no tenés para viajar al extranjero. Entonces, Claro. es un poco ir, por ahí suena rudo, pero ir presionando un poco para lograr ese cumplimiento, ¿no? Y más si ya hay una sentencia. Obviamente, si uno va a la necesidad, que no pueda salir del país, no satisface la necesidad alimentaria tampoco. Pero bueno, es una manera de compeler al cumplimiento, ¿no? Han habido casos que mismo en migraciones se ha efectuado el depósito correspondiente, bueno. Pero sí. O sea, estás por viajar, te dicen no puede viajar porque tiene una deuda en alimento, paga la deuda y se va.
salta que está esa deuda y se ha intentado pagar en el momento como para poder levantarla. Claro. Dudo que se haya podido en el momento porque Sí, lleva algunas se acreditaciones, requiere, claro. Sí, se sería requiere raro. cierto mecanismo judicial como para levantar esa prohibición, ¿no? No es inmediato. Hace poco salió una noticia que se le había prohibido ir a jugar al fútbol con los amigos. No sé cómo lo habrán hecho el Claro. cumplimiento, ¿no? Pero bueno, Y en el, si se en forma- el mismo club también, no club del que uno es hincha, sino el club del barrio que vas a Claro. jugar al fútbol, ahí no te dejan entrar, por ejemplo. Y se puede llegar a fijar algún tipo, digo, en potencial, porque Sí, sí, es sí. parte de esta creatividad, ¿no? Claro. Que uno tiene que empezar a desarrollar para intentar cumplir con la cuota alimentaria. Se me ocurre, justamente en caso de incumplimiento de ese club, si lo deja pasar o algo, bueno, está que se le fija alguna sanción a esa institución. Claro. Entonces, muchas veces por ahí esa institución va a decir, no, mejor cumplo. Exacto. ¿Para qué meterme Pero en bueno. problemas? Sí, dependerá tal vez de cada caso particular, porque Sí. tal vez alguien le dice, no puedes ir al club, bueno, yo la verdad que Claro. nunca juego a la pelota. No, bueno, Si a vos no te dejan ir a la cancha de Boca. Por ¿qué ejemplo. pasa? No, olvídate. Bueno, pero por ejemplo hay aficionados que sí, el no poder ingresar a la cancha. Bueno, también está lo que es la inscripción en el registro de deudores morosos de la provincia de Buenos Aires y de Nación, que eso además afecta los antecedentes crediticios de la persona. Claro. Entonces, bueno, En votaciones salía mucho también, me parece, ¿no? puede ser, sí, alguna causa que alguna había que- siempre, y más en esos deudores reticentes a aparecer o a cumplir, ¿no? Está el tema del registro también, ¿no? El registro De de conducir. conducir, bueno, eso es a veces, si es justamente si el alimentante es, hay que ser cauto también con eso, es lo que yo pienso. Si de repente es un chofer profesional, puedes estar quitando la posibilidad del ejercicio de esa profesión y podría llegar a ser contraproducente. Entonces, pero bueno, volvemos en el caso concreto habría que evaluarlo, ¿no? Claro. No es que todo este tipo de medidas salen automáticamente, todo es evaluable. Pero bueno, está bueno esto de estas situaciones porque son generalmente en las que el demandado no se presenta o no quiere cumplir. Pero tenés la otra posibilidad, que se presente. Entonces ahí hay algo muy importante que es, siempre uno lo alienta y aprovecha el espacio de decir, bueno, si vos sos demandado alimentado, presentarse al juicio, justamente. Y decir, miren, estos son mis ingresos, esto es lo que yo puedo pagar. Y bueno, y evaluar ahí la mejor estrategia a nivel familiar para poder cumplir con esa cuota alimentaria. Creo que, o muchos de nosotros hemos sido criados en que no es bueno tener deudas, pero entonces la posibilidad de que intervenga el demandado en el proceso está, tiene un plazo para presentarse, que es ante esta audiencia de la que hablábamos, tiene una intervención acotada, pero puede decir, esto es lo que yo gano, y de hecho está establecido que debiera hacerlo, porque es uno de los principios de la prueba que establece nuestra normativa, el de la flexibilidad y carga dinámica de la prueba. O sea, que el que está en mejores condiciones de probar lo pruebe. Que quién mejor para decir yo gano tanto que el demandado o el alimentante, ¿no? Pero bueno, por ahí no lo quiere. Bien, Gaspar, quedó clarísimo y bueno, siempre, digamos, más allá de lo procesal o lo legal, la cuota sentimental, ¿no? Digo, ¿por qué muchas veces hacer pagar a los hijos, a las hijas? Porque muchas veces se da por casos de, no sé, bronca o revancha contra la pareja y que no es la que termina siendo afectada muchas veces, ¿no? Es que lamentablemente también eso a veces no deja de ser un mecanismo de Extorsión. Sí, de extorsión, que los chicos queden en el medio, de violencia económica, ¿bien? La violencia económica existe, es justamente esto, el decir, no te pago la cuota, a pesar de que puedo hacerlo, ¿no? Para ejercer y posicionarse en esa posición dominante respecto del otro, ¿no? Y eso nosotros, cuando digo nosotros, ¿no? El juzgado de familia, tiene que estar alerta a esas situaciones. Bueno, nuestra ley de protección integral de derechos, ¿no? de protección de violencia familiar, establece la posibilidad de que incluso se fije una cuota alimentaria en un proceso de violencia familiar, ¿no? Porque justamente es una modalidad de violencia esto que detallabas vos. Y sin transitar todo este proceso de alimentos se podría llegar a fijar cautelarmente, ¿bien? Porque muchas veces dentro de las separaciones se dan estas situaciones, ¿no? Así que después otro me gustaría mencionar, ¿no? Que hablábamos un poquito esto de las distintas posibilidades ante los incumplimientos, ¿no? Y que se incorporó con el código es la solidaridad del empleador que no cumple, ¿no?
Si el empleador no cumple con una demanda judicial en materia alimentaria, por ejemplo, no le retiene el sueldo, puede ser declarado solidariamente responsable y que sea la empresa la que pague la cuota alimentaria. ¿Bien? Que eso se estila bastante. Entonces, y por eso en la gente que sí está registrada, que sí trabajan en blanco, ¿no? Por así decirle, suele haber un cumplimiento mayor de este tipo de órdenes judiciales, ni más ni menos. Excelente, doctor. Muchas gracias por venir. Gracias, Ale. No, gracias a ustedes, como siempre. Nos reencontraremos la semana que viene. Será así. Bueno. El doctor Gaspar Spallanzani Zingaretti, secretario del Juzgado de Familia número 10 departamental. Hoy charlamos sobre el proceso de alimentos junto al doctor Alejandro Fernández, prosecretario de Cultura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza.